este tema y quiero yo entrar descubriendo el reino de Dios. Amén. ¿Cuántos han escuchado el autor Dr. Miles Monroe? ¿Alguien ha escuchado Dr. Miles Monroe? Si nunca lo ha escuchado, voy a mandarle material, información al pastor Leo para que pueda compartir con todos los pastores. Este material que yo tengo se los voy a dar también a ustedes para que ustedes lo puedan desarrollar en sus comunidades, sus grupos. Entonces, vamos a entrar un poquito en establecer fundamento. Me encanta establecer fundamento, principios bíblicos sobre lo que es redescubriendo el reino de Dios. Y quiero dejar quizá los últimos 10, 15 minutos, 10 minutos. Vamos a darle hasta las 9. Quiero tomar unos 10 minutos al final para poder tener un poco de plática. Bueno, entendiendo el mensaje original y el mandato de Jesucristo. Hoy en este día vamos a entrar en esto. Bueno, una de las cosas que tenemos que entender es que el propósito original de Dios. ¿Cuál es el propósito original de Dios? ¿Qué lo es? Bueno, es el mandato del dominio. El mandato del dominio. Entonces, cuando nosotros hablamos sobre el plan original de Dios, tenemos que entender lo siguiente, que hay un mensaje principal y es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Entonces, número uno, me ubico aquí, muy bien. Entonces, el mensaje principal, ¿pueden ver la pantalla? Bien, claro, excelente. El mensaje principal de la Biblia no es un mensaje religioso, no lo es. El mensaje de la Biblia es un mensaje del reino, ¿ok? El concepto del reino es muy ajeno a la cultura occidental o de la democracia. Es muy, muy ajeno, especialmente en los países donde nosotros vivimos, en norte, sur, Estados Unidos, comparado a otras regiones. Es muy, muy ajeno. ¿Por qué? Porque el mensaje principal de Jesucristo fue el reino de los cielos y el reino de Dios. Si usted se da cuenta, hoy más que nunca se predica de Jesús, se predica mucho de Jesús, pero no se predica lo suficiente y lo claro de lo que Jesús predicó o lo que él enseñó o lo que él vivió. Entonces, tenemos nosotros que entender que para poder redescubrir el reino de Dios, poder entender el propósito original de Dios, tenemos que entender que es un mensaje principal. Eso es lo que él desarrolló en su vida mientras estaba aquí en la tierra. Entonces, principio número 2, el propósito de Jesús. Este es el propósito de Jesús. Lucas 4. Vamos a entrar al verso 43 y dejé esas escrituras para que ustedes las puedan meditar y entrar. Y dice, pero él le dijo, también debo predicar las buenas nuevas del reino. ¿Ok? Cuando usted enseña, cuando usted predica las buenas nuevas del reino de Dios, es literalmente esto para el alma, para la persona. Son buenas nuevas. Es una buena noticia. ¿Cuántos nos encantan las malas noticias? A ninguno nos gustan las malas noticias. ¿Cuántos les gustan las buenas noticias? A mí me encantan las buenas noticias. A mí me encantan. Entonces, cuando usted está predicando el reino de Dios, es eso, es una buena noticia de Dios a otros pueblos. Esta palabra pueblos son diferentes razas, es diferentes culturas, diferentes personas. En nuestros países, en nuestras comunidades, en nuestra ciudad, hay diferentes razas, hay diferente gente, ¿ok? Entonces, para que nosotros podamos tener éxito, podamos ser eficaz con poder predicar las buenas nuevas, tenemos nosotros que identificar qué tipo de gente estamos queriendo alcanzar. ¿Qué es la gente que tú estás alcanzando? Ahora, no digo esto para decir, bueno, nomás estoy alcanzando un cierto grupo de gente. No, lo que quiero decir es para poder suplir la necesidad de la alma de la persona, tenemos que nosotros conocer a la gente. Tenemos que relacionarnos nosotros con la gente. ¿Cuántos son buenos amigos? Levante su mano si es buen amigo. ¿Cuántos tienen muchos amigos? Yo soy una persona que tengo muchos amigos. Tengo muchos amigos porque soy una persona muy relacional.
Yo te hago plática en la gasolina, en la marqueta, en el supermercado. Yo te hago plática saliendo de mi casa, jugando básquet. Yo te hago plática de cualquier cosa. Entonces, cuando tú eres relacional, es fácil poder predicar el reino de Dios. Ahora, ¿por qué? Por eso me enviaron. Otra vez más, el propósito de Jesús fue predicar las buenas nuevas del reino. A esto fue enviado. 44 y siguió predicando en las sinagogas de Judea. ¿Okay? Mateo 24:14. Estamos entrando el propósito de Jesús. Ahora, escucha esto. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como un testimonio para todas las naciones. Y luego vendrá el fin. ¿Okay? Estas guerras, estos cambios de clima, pandemias, terremotos, esto no es el fin del mundo. Estos son dolores de partos del comienzo. ¿Ok? Son dolores de parto. Esto es necesario para que la iglesia pueda sacudirse a entender el propósito de Jesús, a poder predicar el mensaje principal. Si lo sigo diciendo, lo dije toda la pandemia y lo sigo diciendo en el año 2021. El mejor momento, creo que muchas de las veces como cristiano somos muy pasivos porque usamos palabras como estas. Un día voy a alcanzar mi ciudad. En el tiempo de Dios. Estoy esperando en Jehová. ¿Cuántos han escuchado esas palabras? Estoy esperando en la voluntad de Dios. Estoy esperando en que me unjan, en que me llamen. Estoy esperando en prepararme. En el reino de Dios no hay pasividad. Dice la palabra de Dios que mientras los tiempos de Juan el Bautista, el reino de Dios sufre violencia y los que, los violentos lo arrebatan. Entonces habla de un guerrero, un hijo del reino con el ADN. Mire, se puede dar cuenta el ADN de un cristiano. Se puede dar cuenta si hay pasividad o si es una persona violenta, una persona que es acelerada, una persona, y no estoy hablando en el sentido donde estás desordenado, no. Estoy hablando en un sentido donde hay movimiento. Mire, yo ahorita estoy en una reforma de tratar de cambiar mi alimento, bajar de peso, mejorar todo eso, porque la temporada está demandando eso de mí. La gente está demandando eso de mí. Hello. Amén. Está demandando. Entonces, cuando no hay demanda, es porque has estado estancado en un estado de pasividad. Porque cuando hay demanda del cielo, cuando hay demanda en la tierra, tú te movilizas. Y una de las cosas más peligrosas de no poder entender el reino de Dios es que te estancas. Ya no hay movilización. Hay una diferencia entre una camioneta que está estancada 4x4 en un terregal y están moviéndose las llantas, pero no hay movimiento. Se está moviendo, pero no hay movimiento. Hay una diferencia entre movimiento y mover. Mucha gente puede moverse, puede mover, puede hablar, pero no hay movimiento. Pero cuando tú empiezas a moverte en el reino, en el evangelio del reino de Dios, vas a mirar esto por todo él. Subraye allí eso, todo el mundo, todo el mundo. Déjeme quebranto todo el mundo, porque Jesús no estaba hablando solamente posicionalmente, territorialmente, sino que estaba hablando sobre tu mundo. Vamos a regresar al estado de semilla. Todo comienza en un estado de semilla, todo. Yo creo con todo mi corazón que los comienzos pequeños son los más poderosos y los más importantes. Son los más importantes. Antes de que una mariposa se convierta en mariposa, primero es un gusanito. Antes del gusanito está en una cáscara de huevo. En ese estado de cáscara de huevo, de lepra, está empezando a formar su ADN, está empezando a formarse todo lo que necesita hacer para ser esa mariposa. Son los procesos pequeños, los momentos pequeños, los más importantes. Y para poder nosotros alcanzar el mundo, alcanzar nuestra ciudad, alcanzar nuestro país, primeramente
hay que predicarnos, ¿sabe a dónde? Aquí, aquí adentro. Yo tengo que dejar que el reino de Dios invade, gane todo mi mundo, el mío. Porque si somos honestos, el propósito de Jesús confrontó a mucha gente. Mucha gente se incomodó con este mensaje. ¿Por qué? Porque la gente estaba muy cómoda en sus tradiciones, en sus sistemas legalistas, en sus mentes, en sus formas de pensar. Estaban muy confortable de la manera como estaban operando y funcionando. Y cuando llega Jesús con este mensaje del reino de Dios, ¡ah! Es como una cultura de shock. Los confrontó. Y lo que hace el reino de Dios primeramente, te confronta a ti. Te confronta, dice, "Borre, este mensaje de dónde es, de dónde llegó, qué es. No estoy enseñando Jesús, estoy enseñando en esta mañana lo que Jesús enseñaba, lo que él vivía, lo que él predicaba. Entonces, lo que hace, te confronta a ti. Entonces, yo quiero que usted haga ahí una pregunta, ahí ponga una pregunta ahí en sus notas y ponga, ¿qué es lo que el reino de Dios ha estado confrontándome? ¿Qué es lo que el reino de Dios ha estado confrontándome? Muchos de nosotros no nos gusta la confrontación. No nos gusta que nos pongan barreras, oposición, pero puedo decirte, es la mejor cosa para que tú puedas crecer y para que tú puedas estirarte y puedas tú romper límites en ti mismo. ¿Por qué? Porque la agenda del reino y la agenda tuya es totalmente diferente. Ay. Y si somos honestos, hay mucha gente con agendas. Lo voy a decir, agendas escondidas. ¿Cuántos conocen a agentes con agendas escondidas? Y lo que el reino de Dios hace, dice, no, no, expone, pone luz sobre esa agenda escondida, sobre esa agenda. Y me encanta porque esto es lo que el evangelio del reino será predicado en todo el mundo como un testimonio para todas las naciones. Me encanta esto. Wow. Porque cuando el reino de Dios entra en ti, tú eres el testimonio, tu mensaje, tu historia. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú compartiste tu historia? ¿Cuándo fue la última vez? Yo los estoy mirando y yo puedo mirar a través de sus rostros, su físico, cómo hablan, cómo se han estado expresando esta mañana, que tienen una historia. Tienen un mensaje. Ajá, sí, sí. Pastor de Panamá, usted tiene una historia. Usted ha vivido por cosas que gente no ha vivido. Leo, híjole, usted y su esposa y su familia has vivido por momentos de rechazo, por momentos difíciles. No ha sido fácil la jornada, no ha sido fácil el desconectarte de cosas y reinventarte y evaluarte y crecer y mejorar y decir, ¿sabes que hay algo más? Tiene que haber algo más. Claro que sí, y tomar pasos de fe sin saber cómo se mira el futuro. Todos tienen una historia. La pregunta que quiero que escriba allí, ¿cuándo fue la última vez que usted habló de su historia? Este es su testimonio. Eso es lo que es el testimonio. Es tu historia. Y luego vendrá el fin. ¿Puedo decirte algo? Dios no va a venir hasta que tú no compartas tu historia con tu vecino. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Yo siento a Dios en este lugar. Dios se metió. Alguien diga, suelte la palabra. Sí, sí. Sí, Dios no va a venir hasta que su pueblo hable de su historia. Amén. Hable, hable de su historia. Mire, no me importa qué tan fea esté su historia, no me importa cuántas veces usted haya pecado, no me importa cuántas veces usted haya mentido, no me importa eso. Eso no le importa a Jesús. Eso no le importa a Dios. Lo que Él quiere es que tú puedas, y ¿sabes qué? Soy un pecador, he fracasado, estoy quebrantado. Usted está mirando a mí, yo soy una persona quebrantada. Yo soy una persona, híjole, tengo tantos errores. Mire, si soy honesto, el día de ayer, en el Día de las Madres, tuvimos una pelea con mi esposa. Y aquí estoy yo el lunes aquí compartiendo el del reino de Dios. Ay, ay, ay. Saba. Pero ¿sabes qué? Le pedí perdón anoche. Y ¿sabes qué, mija? Perdóname.
aunque quizás no fue mi culpa, pero perdóname, hija, te amo. Yo sé que no tenemos en veces los diferentes caracteres, pero perdóname. Es que Dios quiere que compartamos nuestra historia. Entonces ponga ahí en sus notas, comparta su historia. Mire, en todo este tiempo de alcanzar a gente, porque me encanta ganar a gente para Dios, me encanta. ¿Y sabe lo primero que hago? No les hablo de la palabra, no les hablo del reino de Dios. Quizás hasta después de 2, 3, 4 meses, hablo de Dios. Y lo que hago en esas primeras semanas, en esos primeros meses, me los hago amigos. ¿Saben lo que hago? Los invito a la casa, los invito a un café. Y esta gente, y me encanta porque la gente dice, pues, como que ellos piensan, no, pues, ¿qué quiere de mí? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere de mí? Me está llevando al café, me está comprando comida, me está invitando a su casa, apenas lo conocí, ¿qué trae? Eso es lo que el reino de Dios hace en la vida de uno. ¿Ah? La gente no entendía cuando Jesús les daba de alimento y de alimento y de alimento. La multitud llegaba y llegaba y Jesús, ¿qué? No, pues les voy a seguir dando, les voy a seguir dando. ¿Saben los que se enojaban? Los discípulos que estaban batallando con la religión y el reino de Dios. Pedro, oye Jesús, ¿y por qué les enseñas a ellos en parábolas y a nosotros en misterios y en revelaciones? Dijo Jesús, porque a ellos no les quiero enseñar en revelaciones y misterios. A ustedes sí, porque están cerca de mí. O sea, Jesús le encantaba estar entre la gente, alimentándolos, dándoles. ¿Por qué? Porque era una persona que les encantaba relacionarse con las personas. Entonces, cuando hablamos nosotros sobre el reino de Dios es muy relacional, muy relacional. Amén. No sé por qué me quedé ahí en esa pausa tiempo, pero sentía de parte de Dios que muchos de ustedes es lo único que necesitan entender. Es relacionarse con la gente, amarlos, servirlos, darles alimento, físico alimento, dárselos. Lo espiritual va a venir, va a venir. Ámenlos. Mire, la iglesia legalista pesca con estos tipos de ganchos. Pesca con, te vas a ir al infierno. Pesca con, ¿sabes qué? Cuando entras los pescamos para que entren a la iglesia con, ¿sabes qué? Estás mal, eres un pecador, con temores. Y es cierto, son pecadores, cierto, todo lo que hablamos. Pero lo que pasa con eso es que la gente que pescamos con esas estrategias entran y luego se van. Pero si tú pescas con el gancho de amor, con el gancho de gracia, con el gancho de misericordia, con el gancho de quiero ser tu familia, con el gancho de que, hey, este es un lugar seguro para ti y tu familia. Este es un lugar donde tú puedes venir como tú quieras. No me importa cómo te vistas, cómo andes, no me importa. Eres ateo, eres lesbiano, eres gay. Sí, aquí eres bienvenido. Ay, 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 ay. ¿Ah? Cuando pescamos con esos ganchos y entran a una comunidad así, y dices, no, pues ahora, ¿por qué están pescando con eso? ¿Por qué me están dando tanto amor? Y ¿sabes qué? Tú puedes venir y agarrar amor, agarrar gracia, agarrar un lugar seguro. Tú puedes venir y ser parte de una comunidad. Y ¿sabes qué? Si tú quieres tomar eso y irte, está bien también. ¿Qué no es lo que Jesús hacía con la multitud? Venían y venían tras venían a comer y se iban y iban, pum. Pero ¿sabe lo que estaba pasando? El reino de Dios estaba entrando a través del amor, a través de la gracia. Entonces, este es el propósito de Jesús. Redescubriendo el reino de Dios. Vamos a traer este siguiente. La palabra para el mundo. Me encanta esto. Mateo 17. Mientras vas, predica este mensaje. El reino de los cielos está cerca. ¿Okay? Mateo 4:23. Jesús recorrió Galilea, enseñando en sus sinagogas, predicando las buenas nuevas del reino y sanando todas las enfermedades y enfermedades del pueblo. Esto está poderoso porque la palabra para el mundo. Me hizo una pregunta a un amigo mío perdón, durante la pandemia. Me dijo, oye, Adán, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Dónde está? Yo no lo miro, no lo he experimentado. Y le dije, ¿sabes qué, Antonio?
¿Sabes dónde está el reino de Dios? El reino de Dios está aquí, en mi corazón. Está en esa familia. ¿Sí miras esa familia que entró quebrantada hace unos meses y ahora mira cómo están? Ese matrimonio que estaba listo para divorciarse, está ahí el reino de Dios. Ahí está el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros entramos en el mensaje del reino de Dios, es tomando una acción masiva. Quiero que pongas sus notas. Tomando acción. El reino de Dios solamente se va a expandir al mundo a través de acción. Tenemos nosotros que movilizarnos. Tenemos nosotros que enseñar a través de nuestra vida. ¿Saben que tu vida enseña más que palabras? Tu carácter, tu conducta, cómo amas a tu esposa, cómo amas a tus hijos, cómo amas a la gente, cómo amas a la comunidad, cómo te comportas con ellos, habla mucho más que las enseñanzas, que las palabras. ¿Sabes que tu predicación es una declaración de tu estilo de vida? Tu predicación es una declaración. Lo que tú declares en tu familia, el fruto, el resultado de tu familia, de tu trabajo, de tu empresa, eso es una declaración del reino de Dios. Es una declaración de lo que tú haces, tu branding, tu empresa, tus sueños. Cuando tú empiezas, muchas de las veces queremos esperar a tener lo que miramos en fulano, en este y en el otro. Mira, y estamos siguiendo modelos, imaginaciones y queremos ser como fulano. Pero ¿qué tal si yo te digo que si tú comienzas a tomar acción de tu sueño, de tu empresa, de lo que Dios te ha llamado a hacer en tu comunidad y empiezas tú simplemente a vivirlo? ¿Qué no es lo que dice Mateo 28? Ir y hacer discípulos. La palabra clave, ir y hacer, ir, acción en el ir. Las buenas nuevas del reino y sanando todas las enfermedades y enfermedades del pueblo. El mensaje de Jesús, aquí va. El mensaje de Jesús. Bienaventurados, otro principio, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lucas 9:2. Vamos a pararnos aquí en Mateo 5:3-4. Un momento. ¿Por qué? Porque cuando hablamos sobre pobres en espíritus, Jesús no estaba hablando sobre un estado literal, sobre un estado físico. No. Mire, yo los domingos, yo voy a la iglesia con los mismos, es la alarma. Pastor Leo, ¿hasta cuánto tiempo tenemos? No hay problema, pastor, estamos ilimitados. Tomamos unos 30 minutos más para desarrollar esto. ¿Está bien? Muy bien, excelente. Mire, yo voy con un par de zapatos cada domingo. Y tengo más zapatos. Mire, tengo yo 3 pares de pantalones. 3, es todo. 3, es lo que tengo. Pero si le platicara unos días atrás, tenía tantos pantalones llenos allí. Pero cuando yo empecé a entender, pobres de espíritu, no está hablando literalmente. No está hablando cómo te miras por de afuera. Aunque es importante. Es importante uno estar presentable, etcétera. Pero está hablando de un estado del corazón. Un estado del corazón. Cuando tú entiendes el poder de la humildad, cuando tú entiendes que esto no se trata de mi posición, de mi título, de lo que yo tengo, lo que he alcanzado, no se trata de eso, se trata de poder nosotros, escuche, ellos, porque de ellos está hablando de gente. El mensaje de Jesús, ¿ok? Siempre estaba dirigido y conectado a la gente, siempre, siempre. Entonces el reino de los cielos, Lucas 9:2, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar, ahí está la palabra clave, a la gente, los enfermos, la gente. Lucas 12:32, el 32 dice, no temas pequeño rebaño, otra vez, rebaño, alguien diga gente, porque tu Padre se ha complacido en darte, está hablando otra vez de gente, de personas, el reino. El mensaje de Jesús
fue dirigido siempre para gente. Siempre. No se trató de cómo predico, de cómo hablo, de lo que yo estoy haciendo, de lo que voy a alcanzar, de qué tan grande voy a engrandecer mi iglesia. No se trata de uno, se trata de la gente, el mensaje de Jesús. Y si podemos hoy en este día abrazar este principio, ¿ok? Abrazar este principio, yo creo que vamos a tener un impacto mayor en nuestras comunidades, en nuestras ciudades. Nunca pare usted de invertir, de amar, de dar, de hacer lo que hace para la gente. Nunca. Dios está en eso. El reino de Dios se mueve en eso. Se mueve en eso. Entonces nosotros, sin asumir, yo digo, muchas de las veces las iglesias tienen esta mentalidad de números, de mirar manifestación, de mirar que se mueva el poder del Espíritu Santo en una forma expresiva, pero no hay resultado y fruto de lo que estás haciendo. Y no puede ser mayor la expresión hacia afuera que el fruto que se tiene que ver y el resultado. Por eso yo digo, si hay mucha expresión para afuera, está bien, pero tiene que estar reemplazado, tiene que ser respaldado con fruto, con resultados. Se tiene que ver, porque hay muchas iglesias que son buenísimas para expresar para afuera. Y yo no estoy hablando en contra de la emoción hacia afuera, de la alabanza, la adoración, el expresar. No, no, no. Pero no puede ser mayor nuestra expresión que poder alcanzar a la gente. No puede ser. Entonces el mensaje de Jesús fue más acción. Entonces, la prioridad de Dios, la prioridad de Dios. Esta es la prioridad de Dios. Este es lo primero que Dios le importa. Y es que más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas también os serán dadas. Primeramente, aquí está prioridad. ¿Okay? Mire, cuando hablamos nosotros sobre buscar, muchas de las veces pensamos que es orar, ayunar, consagrarnos, separarnos, etcétera, etcétera. Y es parte de. Pero lo que viene pasando es que más buscar se convierte en algo numérico. ¿Cuántos días estoy ayunando? ¿Cuántos capítulos estoy leyendo? ¿Cuánto tiempo estoy en consagración? ¿Cuántos dicen amén? Y Dios no está interesado en la cantidad. Él está interesado primeramente en la cualidad con Él. ¿Ok? Eso, la cualidad, es un estado de rendición, de corazón. La adoración, cuando Jesús dijo, estoy buscando a tales adoradores que me adoren en espíritu y en verdad, ¿sabe lo que significa adoración? Significa que tú te rindas completamente. Es rendirte radicalmente hacia Dios. Rendirte. Entonces, cuando hablamos sobre buscar, no, Dios no está interesado en cuántos días tú ayunas. Él no está interesado en cuántas horas tú oras. Por eso les dijo, ustedes están llenos, son tumbas blanqueadas, están huecos por dentro. Dicen que me aman, dicen que soy su Señor, pero no los conozco. O sea, la prioridad de Dios es que tú puedas rendirte completamente, tu corazón, rendirte radicalmente a Dios. Que tú puedas entender que primeramente, buscar primeramente el reino de Dios indica que tú estás disponible a rendirte cada mañana, que lo primero que tú hagas antes de comenzar, te puedas rendir hacia Dios. Eso puede ser en tu rumbo a tu trabajo, donde tú puedas tener un tiempo, donde tú puedas platicar con Dios, donde tú puedas rendirte. Es un estilo de vida. Romanos 12:2 lo lleva a otro nivel. Y dice, no nos conformemos a este siglo, sino seamos transformados por medio de nuestro entendimiento, podamos entender cuál es la perfecta y buena voluntad de Dios. Y luego dice, que es esto nuestro culto racional. Otra tradición dice que es nuestra vocación, lo que hacemos. Entonces, el rendirme es en todo lo que hago durante el día, durante la semana. Entonces, cuando entendemos este principio poderoso de buscar primeramente el reino de Dios,
Y porque lo que está Jesús detrás es los corazones de los humanos. Está detrás del corazón. Él quiere tu corazón. Él quiere toda tu mente. Él quiere toda tu vida. Entonces dice, su justicia va a añadirse. Eso está poderoso. Eso está poderoso. Es un tema aparte. Su justicia. Porque cuando nosotros estamos experimentando momentos de injusticia, como los que escuché en esta mañana, acciones injustas, críticas, divisiones, son cosas injustas que a veces suceden. Dios siempre, escuche, siempre va a traer justicia para su pueblo. Y todas estas cosas también serán añadidas. Ahora, quiero entrar en un poquito sobre la edad de descubrimiento. Vamos a darle un poco a esto y otra más slide y vamos a entrar en un poco de plática, ¿ok? Porque sé que es bastante, pero quería establecer un fundamento para lo que vamos a crecer. La edad del descubrimiento es otro principio, la edad, ¿ok? Nosotros somos la generación del redescubrimiento. Debemos redescubrir. Esa palabra ¿ok? Es muy importante entenderla para poder entender el plan original de Dios. El plan original de Dios, ¿ok? Cuando nosotros escuchamos a Juan el Bautista predicar y Jesús predicar, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. Esa palabra re, significa regresar para atrás al lugar original. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa regresar para atrás al lugar original? ¿Qué significa eso? Bueno, tenemos que agarrar la otra parte de arrepent. P-E-N-T, pent, significa punto de alto, al pico de la montaña. ¿Ok? Entonces, donde tú y yo siempre hemos estado en la mente y en el corazón de Dios, es en los lugares altos, en los lugares celestiales. Nosotros miramos de la vista de águila para abajo como gente de reino. Nosotros somos la frente, no la cola. Somos nosotros los que vamos por delante, abriendo brecha. Es lo que la gente de Dios hace, es lo que hacemos. Entonces, cuando hablamos nosotros sobre arrepentimiento, está hablando sobre un estado de mente donde tú en tu mente, en tu corazón, en tu caminar, estás tú posicionado en el lugar original. Y es en el lugar celestial, es en el lugar perfecto, es en el lugar adecuado, es en el lugar donde tú debes estar, donde Dios te formó, donde te creó. Bueno, más a rato vamos a entender cómo nos formó y dónde nos estableció, pero somos una generación del redescubrimiento. Entonces, debemos nosotros redescubrir, ¿ok? Redescubrir. Mire, cada año yo hago una evaluación de mi persona porque yo tengo diferentes funciones. Soy esposo primero, soy hijo de Dios primero, soy esposo de Dios, esposo de dos, y soy padre, tres, y después soy un líder, ¿ok? Y últimamente después amigo, soy hijo, etc. Yo hago un redescubrimiento, yo hago una evaluación de esas áreas en mi vida cada enero del año nuevo. Los hago. Y cuando yo y mi esposa hace lo mismo. Entonces, nosotros empezamos a redescubrir cosas porque hay cosas que aprendemos durante el año que no nos damos cuenta. Hay cosas nuevas que dijimos, híjole, ya no pienso así, ya no hablo así, ya aprendo a administrar mejor, empiezo a hacer. Hay cosas que aprendemos cada año, aunque tú las veas o no, tú estás creciendo, estás mejorando, es parte de nuestra humanidad. Nunca nos quedamos en el mismo nivel cada año, algo sucede. Entonces hacemos este tipo de redescubrimiento donde nos descubrimos, nos evaluamos y luego nos juntamos yo y mi esposa. Nos juntamos, tenemos una charla, un café y empezamos a platicar sobre todas las cosas que no nos gustó el año pasado, de uno y el otro. Y usualmente la lista de la esposa es más grande que la lista del esposo. Porque ella mira muchos defectos en nosotros. Entonces, la idea original y el propósito de Dios, tenemos que redescubrir eso. Tenemos que nosotros descubrir también
el propósito original de la humanidad. ¿Cuál es el propósito de la humanidad? ¿Cuál es el propósito original de la creación? ¿Cuál es el propósito original de la redención? ¿Cuál es el propósito original de la iglesia? El mensaje original de la iglesia. La misión original de la iglesia. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado por años y hemos puesto tantos programas, cambiamos la visión, la misión, porque no entendemos el mensaje original, el propósito original, la misión original? Hay un sinnúmero de cosas que añadimos y confundimos. Hacemos iglesia muy difícil, cuando en realidad la iglesia debe de ser simple, debe de crecer orgánicamente. Y es por la falta de no entender el propósito, el mensaje y la misión. El objetivo final de Dios para la humanidad y el reino de Dios. ¿Ven? Finalizo con esta parte, la mente de Dios. Y con esto vamos a abrir aquí un poco. La mente de Dios. No hay nada en la tierra más poderoso que una idea. Una idea. ¿Okay? Las ideas son la fuente de todo. Las ideas controlan el mundo. Las ideas producen la creación. Dios comenzó todo con una idea. ¿Ven? Las ideas son poderosas. Muchas de las veces las ideas que tú y yo tenemos, lo único que está deteniendo que esa idea florezca es el ambiente en el cual está. Porque somos nosotros el sumo de 5 a 10 personas con las que nos rodeamos. Y si esas 5 personas con las que nosotros nos rodeamos son personas que no piensan grande, que no son atrevidas, que no están disponibles a creer en lo que estás haciendo, entonces van a matar esa idea. Esa idea se va a acabar. Entonces, Dios comenzó todo con una idea. Ahora, las ideas son la fuente de la motivación y el propósito. ¿Ok? Ahora, finalizo con esto. ¿Cuál fue la idea original de Dios? ¿Amén? Entonces, esto lo conecto para atrás con lo que comencé al principio. ¿Amén? Con la idea original. Entonces, hoy en esta tarde. Muchas gracias por la temática. Estaba pensando en esa palabra que usted dijo sobre las relaciones y la estaba asociando con esa declaración que hace la Biblia, que el reino de los cielos ha venido a vosotros, ¿no? Creo que una de las cosas que ha hecho que sea tan complicado llegar a las personas es esa brecha que hay tan grande entre un evangelio tan equidistante de la realidad humana, que nos vende algo de cierta manera a la práctica inalcanzable, algo difícil de lograr, algo difícil de alcanzar. Y cuando las personas llegan allí, se obligan a tantas cosas, pero no está ese valor trascendente de la genuinidad, de algo genuino que ha pasado, sino de personas obligándose a aplicarse a formas y métodos, pero que a la final es una lucha diaria que en lugar de ser bendición se convierte en frustración, se convierte en culpabilidad, se convierte en dolor. El dolor de querer hacer algo que te dijeron que tenías que hacer y no poder hacerlo. Pero cuando traemos esa expresión de el reino de los cielos ha venido a vosotros, es entendiendo qué significa ese vosotros, ¿no? A ustedes los humanos, con todo y lo que los caracteriza como humanos, el reino de los cielos ha venido. Ha venido y ustedes pueden ser parte de él. Y al ser parte de ese reino, no implica saltar la realidad humana. Al contrario, es un reino que comprende a la humanidad, que entiende la necesidad
humana y que los quiere llevar justamente a que sean conscientes de esa necesidad, como decía el pasaje, ¿no? Eh, Dichosos aquellos que tienen conciencia de su necesidad. Y lo que trae Jesús es esa palabra que te dice, necesitas, tú estás necesitando. Y yo entiendo tu necesidad. Yo entiendo tu necesidad y esta es la manera de poder salir de ella. Entonces, yo soy partidario de un evangelio humano. Creo que desde hace hace mucho tiempo encontré ese pasaje en la traducción del Nuevo Mundo, de los testigos de Jehová. Y a mí me sorprendió muchísimo porque el pasaje cita más o menos como lo dice la PDT. Dice, dichosos aquellos que tienen conciencia de su propia bajeza y necesidad de Dios. Entonces, yo soy partidario de que el Evangelio es para humanos y todo lo que implica ese ser humano, ese ser humano. Y con toda esa esencialidad de ser humano, ahí Dios obra, ¿no? Pablo lo dice, que Pablo lo dice en Corintios, dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona justamente en lo que te hace humano, en tu debilidad. Amén. Gracias. Gracias por compartir eso. Pastor Leo, si me permite compartir un poquito nomás allí, añadir. Mire, eh, los principios que toqué ahorita um, funcionan, son bíblicos. Es lo que Jesús enseñó. Y añadiendo un poquito lo que acabas de decir, Diego, um, en nuestras familias, en nuestros hogares, hay diferentes culturas. Y la cultura es una de las cosas más poderosas que hay en la familia. Por ejemplo, en mi casa, aquí, mi familia, ah, hemos aprendido a establecer una cultura donde mis hijos, ellos pueden fracasar, ellos pueden tener un error, ellos pueden hacer algo, y aquí no vamos a criticarlos, no vamos a juzgarlos, nada de eso, al contrario, ellos se sienten en un lugar seguro. ¿Por qué? Porque queremos establecer una cultura donde ellos puedan aprender que sus fracasos van a crecer de sus fracasos, van a aprender de sus momentos difíciles en la vida. Si quieren llorar, pueden llorar. Si quieren gritar, pueden gritar. Es una cultura donde ellos pueden moverse. Entonces, en nuestras comunidades, en nuestros negocios, en nuestra iglesia, invertimos muy poco tiempo en cultura. Lo hacemos en nuestras casas, en nuestros hijos, les damos principios, valores, amor, todo eso lo hacemos en la casa, pero en nuestras comunidades donde estamos allá afuera, no hay mucha inversión en lo que es cultura. Entonces, cuando tú sacas a una persona donde está adaptada a un lugar de casa y luego la pones en una comunidad, en un negocio, en una empresa, en una iglesia, y no puede funcionar, no puede ser esa persona como es en casa, va a haber un shock, va a haber un choque. ¿Sí me explico? Entonces, el reino de Dios te enseña a vivir como vives en tu casa, como vives en tu trabajo, en tu empresa, en tu negocio, en tu iglesia. Eres el mismo porque es tu cultura, es lo que respiras. Entonces, la cultura es el aire que respiras. Eso es lo que es la cultura. Entonces, póngase a imaginarse por un momento, ¿ok? Los líderes principales, ¿ok? Deben dedicarse al menos un tiempo para poder analizar la cultura que usted como líder, como pastor ha establecido, la visión, la estrategia, los planes de marketing, objetivos. Los líderes tienen que invertir, tienen que tomar un tiempo, ¿ok? Para poder analizar eso, para poder cultivar la cultura que se está formando en esa casa. Si eso no sucede, entonces la cultura se hace tóxica,
en nuestras comunidades, ciudades. Por eso es lo que está pasando en ciertos países, porque la cultura está tóxica, porque hay gente que estaba viviendo de una cierta manera y exponieron cómo vivieron en la nación, en la comunidad, etcétera, etcétera, y salió una cultura tóxica. Y la cultura tóxica es como el monóxido de carbón. No lo ves, ni lo puedes oler, pero si sigues viviendo en una cultura tóxica donde hay monóxido de carbón, vas a despertar muerto. Entonces, más que nunca, países, naciones, comunidades, ciudades, iglesias, familias necesitan una cultura del cielo, una cultura de honra, para que podamos respirar el aire fresco, podamos respirar las ideas nuevas, la creatividad, lo que Dios está disponible a depositar en esa comunidad. Entonces, lo que tú estás diciendo, Diego, estoy muy de acuerdo. Más que nunca necesitamos nosotros analizar bien la cultura y por eso es importante principios bíblicos fundamentales que puedan dar una base, un fundamento para poder crecer y desarrollar la cultura. Amén. El detalle es que en muchos casos hemos establecido principios religiosos y no principios del reino, ¿no? Y no hemos podido establecer principios del reino porque no conocemos realmente la cultura. El corazón del ser humano es dado a la religiosidad, eso es nato. Por eso llegamos a países latinos donde los indígenas adoraban seres creados, porque por naturaleza el ser humano está buscando un ser para adorar, un ser para... Entonces el problema es que a veces establecemos principios religiosos como si fueran principios del reino, y ahí es donde nos estrellamos, porque decimos, no, es que, ejemplo, para ser santo hay que andar con que las hermanas tengan la falda larga. ¿Y dónde dice eso en la escritura? Originalmente, ¿dónde lo dice? ¿Dónde está establecido que debe ser así? Ya, no, pero es que el fulano de tal lo dijo, y si fulano lo dijo y otro lo volvió a repetir y otro lo repitió, se convierte en un principio religioso, pero no es bíblico, no es original, no es de la cultura del reino, ¿no? Es limitante. No sé, Pastor Zúñiga, ¿quiere comentarnos algo? Amén, amén. Hermano Adán, bendiciones. Bendiciones, amado. Excelente temática y gracias a Dios no me la perdí. Me permitieron estar con ustedes hoy. Bien. Bueno, yo quiero comenzar de pronto por el punto 3. Somos la generación del redescubrimiento. Debemos redescubrir. Yo no sé qué les digo yo. Yo fui criado en un hogar cristiano, pero yo observo algo. Dios cada día nos asombra. Cuando Dios quiere hacer algo con nosotros, quiere decirnos algo, no nos lo dice una vez, nos lo dice 2, 3, 4, 5 veces, y Él va poniendo los elementos que lo vayan diciendo. Si el hermano Leo no me manda unos 10 minuticos antes, o unos 5 minutos antes, yo me hubiera perdido de esto, y me hubiera perdido de escuchar algo que Dios ha venido trajinando conmigo en estos días, y que me ha venido como que tocando en la fibra. Y cuando hablamos de redescubrir, hermano Diego lo tocó, el hermano ahondó más el hermano Adán, y me quedo pensando en algo. Nosotros hemos sido formados. Yo ajusté los 60 años de edad y bueno, desde los 6 meses de nacido mis padres llegaron al evangelio. Quiere decir que ha sido toda una vida dentro de todo esto. Wow. Y en estos 60 años de edad yo he visto mucho hablar acerca de iglesia, pero muy poco acerca de reino. Wow. Y creo que Dios nos pone en el tiempo y en la historia, Wow. en el preciso momento, Wow. para que podamos saber que Él dice y lo dice y lo dirá y estará allí. Yo soy el que hago nueva todas las cosas, hasta el pensamiento, la manera de enfocarnos, la manera de mirar. ¿Y a qué me refiero?
Alguien dice la religión es mala. Hace unos 2 meses me di como que a la tarea de investigar por qué la gente dice que la religión es mala. Y el Señor me mostró unas palabras de Jesús que dijo: el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Dice, y el segundo es semejante al primero: amar al prójimo como a ti mismo. Entonces yo dije, bueno, si la religión es mala, yo voy a mirar qué dicen las religiones, las 3 religiones grandes del mundo, qué dicen las 3 religiones del mundo acerca de lo que es el prójimo. Y me encontré que las 3 dicen algo totalmente igual, con palabras diferentes, pero totalmente igual. Y en ninguna de ellas está la malicia que el hombre ha puesto en la religiosidad acerca del prójimo. Lo que podemos mirar acerca del prójimo. ¿A qué me lleva eso? A que nosotros, Dios nos va permitiendo ir redescubriendo cosas. Y yo que en la iglesia me han enseñado, sí, me han enseñado cosas buenas, pero he aprendido como que es la parte eclesial y la parte eclesial significa la reunión de feligreses que tienen unos propósitos, tienen unos fines, pero no me dijeron que además de los fines, de los fines como feligresía, hay un fin importante, es conocer el reino, es poner en práctica el reino, es caminar en el reino, es volver al primer punto que el hermano Adán tocaba, que es conocer, entender el mensaje original de Dios. ¿Cuál fue el mensaje original de Dios? No estoy hablando ni siquiera del Nuevo Testamento, estoy hablando desde el principio. ¿Qué fue lo que Dios quiso con el hombre desde el inicio? Desde el inicio Dios ha querido establecer un reino. Él se lo dijo al pueblo de Israel cuando pidieron que le dieran un rey como los demás pueblos, y él les mandó el mensaje y se lo mandó claro. No, es que yo no quiero que ustedes sean como los demás, no, yo quiero que ustedes sean para mí un reino especial, un tesoro especial. Ese es el mensaje original de Dios. Y que ellos lo llevaran, que fueran como que los promotores de ese reino, que ellos anunciaran el reino, pero que ni siquiera era para ellos solos, porque eso se abrió cuando la misericordia de Dios alcanzó a muchos. Entonces llegamos al segundo punto. El reino de Dios es muy relacional. No es solamente para el pueblo de Israel, no es solamente para la iglesia, como lo hemos metido, como lo hemos sometido y como lo hemos amarrado. No es para la iglesia. Si hay amor, si hay gracia, si hay misericordia, si hay bondad, si hay comprensión, eso no es para un grupo pequeño de personas. Eso es para todo el mundo. Y Jesús lo dijo: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Ahora, ¿y cómo van a creer si no hay quien les anuncie? ¿Cómo van a creer la doctrina del reino si no se la hemos explicado? Yo creo que en este redescubrimiento, ahorita estaba casi que llorando acá, porque yo digo, Señor, yo he conocido tu palabra desde muy niño, pero tengo que pedir perdón por unas generaciones anteriores que no se dedicaron a descubrir esto, que se dedicaron a vivir de administración, a vivir de dirigencia, a vivir de lo que decía el hermano José Ancísar ahorita, de señalamiento, de condenación, de mostrar la forma y no el fondo que Dios quiere, sino la forma, cómo tiene que llegar, cómo tiene que hacer, cómo tiene que actuar. ¿Y por qué les digo que parece que Dios me asombra? Porque ayer precisamente hablaba con 2 personas por año, creyentes, están fuera de la iglesia y están con deseo de volver y se han comunicado conmigo. Y ellos me decían, no, es que yo tengo que comenzar a dar unos pasos, tengo que comenzar a hacer esto, otro, porque yo ofendí a Dios, porque es que yo no he hecho las cosas como Dios me ha dicho. Y yo le decía, hijo, y a la mujer le decía, hija, ustedes ojalá entiendan que ustedes llegan al reino de Dios. Y en el reino de Dios no es la iglesia simplemente, en donde hay unas normas sociales, en donde nos ponen según la misión, así van siendo las reglas. No, si tú llegas al reino de Dios, en el reino de Dios hay un solo rey. Un solo rey. Y del rey para abajo, todos los demás somos siervos. Todos los demás somos siervos. Todos tenemos que hacer lo que el rey nos diga. Entonces yo creo que Dios hoy ha confirmado algo que Él ha quebrado mi corazón últimamente. Tengo unos 6 meses de estar quebrado por dentro con esto. No me lo había dicho nadie. Lo he ido oyendo y digo, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Estás alertando acerca de algo. Y ahora usted dice que hasta que no sea predicado el evangelio del reino, no el evangelio de iglesia, no el evangelio de norma, no el evangelio del reino, el evangelio original que Dios vino a hacer con el hombre. Hasta ese momento, Jesús no va a volver.
porque estaremos enmarcados en religiosidad. De la religión no es mala, la religiosidad sí hace daño. Gracias, man. Pastor José, Leo, si me permite añadir, hay muchas cosas que el Espíritu está depositando en mí cuando entramos en estas discusiones, estas pláticas. Mire, el reino de Dios te dimensiona. Te dimensiona. Hay una diferencia entre niveles y dimensiones. Cuando uno entra a la escuela, a la primaria, hay diferentes niveles. Pero cuando pasas la primaria, entras a otra dimensión, la secundaria. En la secundaria hay niveles. Cuando sales de la secundaria, entras a la prepa, entras a otra dimensión, etcétera, etcétera. Entonces, en el reino de Dios hay niveles. Pero cuando tú entiendes el reino de Dios, vas a entender que el Espíritu Santo te va a llevar de fe en fe, de gloria en gloria. Te va a llevar de dimensión a dimensión. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, le está diciendo, deja la dimensión de tu tierra, deja la dimensión de tus parientes, deja la dimensión de tu casa, de tu padre, y ahora ve a la tierra, ve a la dimensión que te voy a mostrar. Y cuando Abraham escucha estas palabras, yo no sé usted, pero qué loco es esto. Porque Abraham va a dejar sus recursos, sus conexiones, todo lo que ha construido, lo que ha recibido de herencia, 70 y pico de años. Y Dios le dice, ok, es tiempo de dimensionarte. Porque es lo que hace el reino de Dios. El reino te dimensiona. ¿Y cómo te dimensiona? Te dimensiona en tu mente. Te dimensiona aquí adentro. A poder tú crecer. Y Pastor José Zúñiga, es lo que Dios está haciendo en estos 6 meses. Lo está dimensionando usted. No es que ha estado mal toda su vida. No. Es que estaba en una dimensión y ahora el reino de Dios lo está dimensionando a otra dimensión. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender y a movernos en el reino de Dios, nos vamos a dar cuenta que la promoción viene no por lo que tenemos, por lo que sabemos o por la revelación que tenemos, viene por cuánto tú estás disponible, escucha esto, a derramarte tú en la gente, a impartir en la gente. Las mayores promociones están cuando tú te vacías totalmente, cuando das todo. Abraham dio todo. ¿Cómo sabemos que dio todo? Porque la tierra de Abraham donde estaba significa cerro, monte. El punto original, o sea, llegó a lo máximo de la montaña, ya no más pudo hacer ahí, es tiempo de escalar otra montaña. Hizo todo, invirtió todo en la gente, conquistó ese monte. En el reino de Dios hay montes que tenemos que conquistar. Conquistó ese monte, lo dimensionó. Lo dimensionó Abraham. Entonces, ¿qué tan poderoso es esto? Porque esto es lo que el reino de Dios hace. Y nosotros estamos redescubriéndonos cada día. ¿Por qué? Porque de Dios hay mucho más que aprender. Por eso me encanta la teología de Dios, Dios, el estudio, conocer más a Dios. Pero no nos enfoquemos tanto en conocer de Dios que no hagamos hacer conocer a Dios. No nos metamos tanto en querer conocer más a Dios que hacerlo conocer. Porque el reino de Dios es de hacer conocer lo que Dios está haciendo. Amén.